de los casos más frecuentes que llegan a la UCI, entre ellos el famoso edema pulmonar. Es uno de los patologías más frecuentes en nuestra especialidad, ¿no? Tratamiento de estos cuadros de pacientes con sobrecarga hídrica, ¿no? Y debido a problemas de tipo cardiogénico, como vamos a ver, pero no es la única causa de edema pulmonar. A ver, debemos entender que el edema pulmonar agudo en general es todo lo que representa sobrecarga de líquido en el intersticio. Esto puede ser debido a dos causas en su mayor probabilidades, ¿no? La principal es la cardiogénica, que digamos que es en un 60%, y el resto es en etiologías de tipo no cardiogénico, edema pulmonar no cardiogénico. Cuando nos referimos a problemas de tipo cardiogénico, fácilmente determinamos que es una falla en cuanto a lo que representa la bomba cardíaca. Esto puede ser debido a múltiples causas, puede ser zonas de infarto, disminución de la motilidad, disminución o del flujo sanguíneo a nivel de válvulas, problemas de valvulopatía, que van a involucrar el incremento de las presiones a nivel del sistema vascular pulmonar. Esto va a representar desplazamiento de líquido del intravascular hacia las zonas del intersticio, lo que va a representar un incremento en lo que representa la distancia que es dada por lo que es la distancia entre la barrera alveolo capilar, ¿no? Que de aproximadamente una micra que se escribe. Esto va a engrosarse obviamente por la cantidad de líquido, pudiendo a incrementar lo que vamos a determinar en los exámenes de gasometría arterial, que conocemos con el nombre de gradiente alveolo arterial. Vamos a ver muy claramente aquí que lo que vamos a ver mayormente, ¿no?, es una insuficiencia cardíaca congestiva. Son signos de insuficiencia cardíaca congestiva con incremento, como les digo, de líquido a nivel intersticial, que también pues, puede verse causado por procesos de insuficiencia renal aguda con disminución de la depuración renal. De las causas no cardiogénicas, la más frecuente, la que vamos a ver casi en el 80 o más por ciento de casos en las unidades de cuidados intensivos, son pacientes que vienen con un cuadro de síndrome de distrés respiratorio. El síndrome de distrés respiratorio es un cuadro ya muy bien determinado, ¿no?, con afectación propiamente de la barrera alveolo capilar, con compromiso de la membrana propiamente, incremento de la permeabilidad y fuga capilar de proteínas y sustancias que van a aumentar o van a perpetuar, digamos, entre comillas, el edema, ¿no? Va a ser más difícil tratar un edema de tipo no neurogénico producto de un ARS que en sí un edema pulmonar agudo producto de sobrecarga por un defecto cardiogénico. Muy bien, hay otras causas que vamos a ver más adelante, ¿no?, de tipo no neurogénico, cardiogénico. Muy bien, el acúmulo de líquido, ¿no?, en todo el intersticio y fuga capilar, ¿no?, a nivel de la membrana. En cuanto a los edema agudo pulmonar cardiogénico, vamos a ver lo que ya hemos visto anteriormente. Lo más frecuente son cuadros de infarto, arritmias cardíacas, crisis hipertensiva, ¿no?, miocarditis, estenosis mitral, insuficiencia renal. Son lo más frecuente. De todos estos, diríamos, más frecuente, a veces encontramos cuadros de insuficiencia renal que desencadena pues en una sobrecarga hídrica y acumulación de líquidos que en un corazón debilitado pues conlleva a una acumulación de líquidos dentro del pulmón. El edema agudo pulmonar no cardiogénico, a la cabeza, como hemos descrito, las neumonías que van a desencadenar cuadros de síndrome de distrés respiratorio primario en este caso, ¿no?, neumonitis química, inhalaciones de tóxicos, ¿no?, politransfusiones, pacientes politransfundidos hacen también injuria pulmonar por transfusiones, ¿no?, en general incluso hasta la misma hipovoluminemia
va a ser un desencadenante de un edema pulmonar no cardiogénico. Vamos a terminar también a qué se refiere este edema pulmonar cardiogénico. Vamos a hacer una pequeña, vamos a explayarnos un poco en lo que es el edema pulmonar cardiogénico. Esto va a tener tres fases, ¿no? La fase propia de congestión pedocapilar, la fase de edema intersticial propiamente, y llegando, si esto sigue avanzando, hasta tener lo que es el edema alveolar. Son tres fases en cuanto al desarrollo de la edema pulmonar, ¿no? ¿Cómo vamos a discernir si es cardiogénico o si es no cardiogénico? Bueno, ahora hay muchas herramientas como para poder determinar si es o no cardiogénico o no cardiogénico. Las que tenemos ya a la mano simplemente, pues hasta ahora la clínica, como siempre todos pues ya tenemos conocimientos en medicina, tenemos la radiografía de tórax también como para poder determinar cuál es el origen de este tipo de edema, y últimamente pues ya en casi todas las emergencias, unidades de áreas críticas, tenemos la ecografía, ¿no? Clínicamente pues vamos a poder determinar mediante un examen en la emergencia, determinar si este paciente tiene o no clínica de insuficiencia respiratoria, fácilmente pues ya sabida, pues un paciente agitado, disneico, con hambre de oxígeno, cianótico, ¿no? Sudoración profusa, en algunos casos, ¿no? A veces cuadros de dolor de pecho que ya nos pueden hacer o nos orientan quizás a la posibilidad de, digamos, frente a un paciente con un infarto agudo de miocardio en curso, ¿no? Y que sumado esto a crépitos o acumulación de líquido en el pulmón, podríamos estar ya pensando que esto no solamente pues es una sobrecarga, sino simplemente pues, o puede ser, digamos, un infarto en curso que no se nos debe pasar. Eso lo pongo siempre a medida porque a veces cuando los médicos estamos frente a una emergencia que no hay mucha gente y todo, se nos puede pasar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre dolor de pecho, ¿no? Y hay crépitos, ojo, cuidado, eso puede ser un infarto en curso y hay que estar dándole mucha atención. Bueno, la parte en cuanto a lo que es, ya dijimos, examen físico completo, rutinario, con exámenes de laboratorio, esto también tienen que incluir de cajón enzimas cardíacas, un perfil cardíaco, una gasometría arterial, ¿no? Y determinar pues si es o no una insuficiencia respiratoria con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, o en todo caso, qué tipo de hipoxemia es, una hipoxemia leve, moderada o una hipoxemia severa. Pues, por debajo de 60, eso se llama insuficiencia respiratoria, ¿no? Y tenemos que comenzar a administrar oxígeno, ¿no? Ya sea por dispositivos de bajo flujo o alto flujo, de acuerdo a la cantidad de requerimiento que tenga nuestro paciente. Frecuencias respiratorias por encima de 35 o 25, perdón, este paciente va a requerir dispositivos de alto flujo, ¿no? Bigoteras nasales, digamos, no va a ser efectivo la cantidad de oxígeno que vamos a aportar, puede ser errática la cantidad de oxígeno, preferiblemente en pacientes con frecuencias cardíacas de 25 para arriba, usemos dispositivos de alto flujo. ¿Cuáles son estos? Máscaras Venturi o máscaras reservorios, si la hipoxemia es continuamente persistente a pesar del oxígeno que estamos administrando. La ecocardiografía torácica, como les decía, es una herramienta que ya está a la mano casi de todos los médicos. Tenemos que estar capacitados, ese es el futuro. Actualmente ya los residentes en unidades de cuidados críticos están intentando ya tomar habilidades cada vez mayores en evaluación ecocardiográfica, así como los colegas de emergencia, anestesio y todas las especialidades que manejen, digamos, áreas críticas, ¿no? Es muy importante tener conocimientos en ecocardiografía porque de todas maneras esto nos va a ayudar a muchas cosas, accesos vasculares, entre esto, monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, ya no tenemos que poner catéteres, Swan-Ganz, ¿no? Ya nosotros nos podemos bastar haciendo estimaciones del gasto cardíaco mediante ecocardiografía, presiones de la cuña pulmonar incluso con ecocardiografía también.
no necesariamente ahora son procesos invasivos. La tendencia actualmente es a minimizar la invasividad en el paciente, ¿no? En estos casos, dentro del plan de diagnóstico del edema agudo pulmonar está la ecografía o la ecocardiografía y la ecografía pulmonar, que también no está consignada, transtorácica, ecocardiografía transesofágica y transtorácica, pero también podemos incluir la ecografía pulmonar, ¿ya? Muy bien. Entre la fisiopatología del edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, vamos a ver claramente que en el edema pulmonar cardiogénico la presión capilar está incrementada, ¿no? Comparativamente a la presión capilar en el edema pulmonar no cardiogénico, donde es normal. Segundo punto de diferencia es la inflamación que se genera en la membrana basal, ¿no? Lo que va a aperturar canales de fuga capilar. Esto va a favorecer la emisión o la fuga, como dice su nombre, de proteínas o sustancias proteináceas que van a acumularse dentro del alveolo y van a perpetuar o van a tender a jalar, ¿no? O succionar, digamos así, o desplazar el resto de líquidos desde el intravascular hacia la zona alveolar, además de por sí de toda la cadena inflamatoria que va a estar involucrada de por medio en los procesos inflamatorios per se de las neumonías, de las neumonitis, de las infecciones, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Esto lo puse aquí como para ver claramente cuáles son los factores involucrados dentro de lo que es una inflamación de la membrana alveolo-capilar que desencadena pues lo que es un ARDS, ¿no? ¿Sí? La secuencia del edema pulmonar cardiogénico es incremento de la presión venosa pulmonar, hay ingurgitación yugular, cuando ustedes evalúan a su paciente, un incremento de la presión venosa central, una dificultad del paciente a tolerar el decúbito, con incremento de la sensación de disnea al adoptar el decúbito. Hay extravasación de líquidos y coloides de las venas al intersticio, hay incremento del flujo linfático, que es el que se encarga de retirar el líquido del intersticio hacia el sistema linfático, el sistema de drenaje, y esto cuando ya colapsa, o sea, es decir, la cantidad de líquido que va hacia el intersticio ya no puede ser drenado en su totalidad, o ya colapsa el sistema linfático, es que se produce líquido dentro del intersticio y promueve pues el edema pulmonar. Hay varios puntos. Los sistemas linfáticos pueden extraer de más o menos de un límite desde 20 mililitros por hora hasta 200 mililitros por hora en adultos de extracción de líquido. Es decir, que si sobrepasamos esta cantidad de producción por hora de líquidos en el espacio pleural o en el intersticio, vamos a generar pues edema. Es bastante la cantidad que puede drenar el linfático, pero esto ya a veces es sobrepasado en creces por la cantidad de líquido que se va a introducir dentro del pulmón. Muy bien, todo esto va a estar realizado, este flujo, de acuerdo a la ecuación de Frank-Starling. La ecuación que nos han presentado y la sabemos hace tiempo, pero en la especialidad nos la han vuelto a presentar, que es la ecuación de Frank-Starling, donde determinas el flujo neto de flujo de líquido hacia el espacio intersticial. Y como dice su nombre, el flujo es la cantidad de líquido que vamos a generar de edema y donde se va a determinar los dos factores que van a estar presentes. ¿Cuáles son esos factores? Es la diferencial de presión hidrostática y la diferencial de presión oncótica. Ambos van a estar representados, ¿no? Presión capilar, presión intravascular y presión del espacio pleural. Igual, capilar de espacio pleural, la presión oncótica. Esas diferenciales multiplicadas cada uno por sus constantes, una coeficiente de refractancia y un coeficiente de filtración, en los cuales la diferencia de estos flujos va a determinar el flujo, el líquido que se va a quedar acumulado en el pulmón.
básicamente para poder saberlo, pero entrando a la parte práctica, que es lo que queremos abocar en este caso, es reconocer rápidamente un paciente con edema pulmonar. Como lo vamos a decir, paciente que es un paciente agitado, disneico, hipoxémico, como bien dijo el doctor anteriormente, manifestación de agitación, paciente hipoxémico, hipoxia cerebral, paciente que está agitado, paciente que está hiperactivo, ¿no? Los pacientes que están en emergencia, que vienen activos, hiperkinéticos, violentos a veces, ¿no? Ese es un signo de hipoxemia. Además de eso, paciente con cianosis, hay movilización enzimática, a veces, como le pongo acá el nombre, a veces hay pacientes que no tienen clínica de infarto, pacientes que tienen infarto, lo que llaman infarto silente, sin clínica, pero con movilización enzimática, ¿no? Y que hacen crépitos, hacen edema pulmonar, y como les vuelvo a decir, ojo con eso, no se les vaya a pasar el diagnóstico de un infarto agudo pulmonar. Muy bien, y para eso está la clasificación de Killip y Kendall, ¿no? Que es, hay 4 Killip y Kendall, entre los que está consignado el edema es el Killip 3 y el Killip 4. Ambos tienen claramente edema pulmonar. ¿Y cómo es el edema pulmonar de tipo cardiogénico? Repasando la clínica, paciente con radiografía de tórax con infiltrado bilateral en ala mariposa, ¿no? Y si solamente hay edema pulmonar, ¿de qué lado estaremos viendo el derrame pleural o el edema? Del lado derecho, ¿correcto? Además de eso, también vamos a ver pues líneas B de Kerle, ¿no? Las cisuritis, ¿no? También que vamos a hacer, que van a ser digamos, herramientas para poder determinar si es o no un edema pulmonar cardiogénico, porque la típica, por ejemplo, viene un paciente de emergencia, nos viene con una radiografía con distribución a los dos metórax, ¿no? Bilateral, y viene con disnea, agitación. ¿Cómo diferenciamos de una neumonía de un paciente con sobrecarga hídrica? Es la típica, ¿no? Vamos a emergencia, vamos al paciente, no sabemos neumonía o sobrecarga. Entonces, o edema agudo pulmonar o un edema pulmonar cardiogénico. Entonces, ahí tenemos que determinar varias cosas, entre ellas la analítica, ¿no? Paciente con fiebre, infecciones, cómo está el hemograma. Tenemos que hablar varias cosas, entre ellas las señales de infección. Entre las señales de infección, como dije, leucocitosis, ¿no? Dijimos fiebre, ¿no? Decimos, además de todo esto, las pruebas de laboratorio, como por ejemplo la procalcitonina, que también es un marcador importante para saber si este paciente tiene o no infecciones. La presepsina, que es otro marcador importante a tener en consideración, no es muy fácil conseguirlo en las emergencias. Algunos hospitales lo tienen, otros no lo tienen, está más a la mano, pero tenemos que tener en consideración toda la gama de posibilidades en cuanto a tener para el diagnóstico. Si un paciente viene con un edema bilateral, con signos de sobrecarga, cisuritis, derrame pleural, entonces, y el paciente no tiene fiebre, leucocitos normales, es un paciente ya, digamos, con una enfermedad renal, si bien no es en un estadio 4 o 5, pero un estadio 1 o 2 inicial, podemos pensar que este paciente esté haciendo un edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga, ¿no? En cuanto a la ecografía pulmonar, ¿cómo vamos a determinar, cómo nos va a ayudar la ecografía pulmonar a determinar si es un paciente con un edema pulmonar cardiogénico? Hay dos líneas que se tienen que evaluar, las líneas A y las líneas B, ¿ya? Vamos a ver las líneas A y las líneas B. En la radiografía de tórax, las líneas A y las líneas B de Kerle. ¿Qué son las líneas B? Son las drenajes linfáticos, ¿no? Más o menos entre 1 o 2 centímetros, que se encuentran perpendiculares a la pleura visceral, ¿no? Generalmente hacia afuera, y que representan signos de sobrecarga de dilatación de estos vasos, ¿no? Linfáticos. Y en cuanto a la ecografía, donde yo quería llegar era que la ecografía, la que determina signos de sobrecarga son las líneas B en ecografía pulmonar. Las líneas B, que se diferencian, las líneas A, que son líneas de condensación, compromiso alveolar, son paralelas al epitelio, a la pleura visceral. Y las líneas
B son perpendiculares, ¿no? Vamos a ver la gráfica. Vamos a ver acá una radiografía de cómo evoluciona una sobrecarga, ¿no? Hasta el final. Vamos a ver el patrón típico, ¿no? Bilateral, ¿no? Iliofugal. Igual acá, vamos a ver, aquí está. Esto, por ejemplo, son las líneas B de Kerley, ¿no? Que son como dijimos, perpendiculares, ¿no? Y son los vasos linfáticos engrosados. Estos son las cisuritis también que vamos a encontrar, ¿no? El engrosamiento de las cisuras interlobales, ¿no? Bien. Y la ecografía pulmonar, cuando ustedes realizan el sliding, pasan el transductor plano sobre los espacios intercostales, van a verificar o van a visualizar, mejor dicho, la pleura, ¿no? Con sus irregularidades, que se desplaza entre los dos espacios intercostales, pero van a ver lo que ven acá ustedes, estas imágenes. ¿La ven? Son imágenes en colas de cometa, le llaman. Son imágenes transversales, ¿no? Que van a estar dispuestas en la ecografía y se van a visualizar como sobrecarga hídrica, ¿no? Edema intersticial severo, ¿ya? Las líneas B, acá se visualizan, son líneas paralelas, ¿ya? Paralelas, y así se van a visualizar en las demás vistas que vamos a ir viendo, ¿ya? Muy bien. En cuanto al edema, ¿cómo tratamos el edema pulmonar cardiogénico? Todo el edema pulmonar cardiogénico ya entendemos que es signos de sobrecarga hídrica, por lo tanto tenemos que comenzar a ver cómo eliminamos esa sobrecarga. Si es un paciente que está, un paciente nefrópata, en fase 4, que no me esté orinando, esté en fase oligúrica, persistente, con signos de sobrecarga, mi solución más práctica es dializarlo, ¿no? Es iniciar la diálisis. Si ese paciente está en falla respiratoria inminente, pues tendrá que entrar a UCI, soporte de ventilación mecánica y diálisis. O sea, si vemos que es un paciente que es una falla renal en fase inicial, que me puede responder a diuréticos, pues yo lo haré orinar mediante administración de, en este caso, diuréticos de Lassa, ¿no? En bolos, sí, vamos a ver. Vamos a ir otra vez, pero bueno, vamos a empezar con la morfina. Es un medicamento muy importante. Vamos a empezar con la morfina. ¿Por qué la morfina? Es un medicamento importante porque tiene varios puntos de acción. La morfina es un vasodilatador, ¿no? Venoso, ¿no? Además de que es un medicamento propiamente ansiolítico, ¿no? Y que me va a generar también disminución de esa sensación de agitación, de falta de aire, ¿no? Me va a facilitar incluso procesos adicionales de ventilación mecánica no invasiva, ¿no? No invasiva, para poder yo tranquilizar a mi paciente. Cuando nosotros iniciamos soporte, lo voy adelantando ya desde ahora, soporte mecánico con ventilación mecánica no invasiva, es muy importante, pero muy importante, hablar con el paciente, explicarle a qué va a ser sometido. La agitación de por sí, la dificultad o la no adecuación de un paciente a la ventilación mecánica no invasiva me predispone a que mi sistema falle y me va a llevar pues hacia una ventilación mecánica invasiva. Lo que nosotros no queremos justamente es eso, ¿no? Llevar hasta la invasiva, pero previamente podemos usar de entre todos los medicamentos ansiolíticos, ¿no? Uno además que me genere vasodilatación, me pueda ayudar a que mi paciente pueda tolerar la ventilación mecánica no invasiva, que es una máscara especial que se acopla en la cara, en este caso una máscara orofacial, para que pueda recibir aire a presión positiva. Bueno, fuera de eso, tenemos que tener consideración en cuándo aplicar morfina y cuándo no aplicar morfina, ¿no? Cuándo aplicar morfina, dijimos, bolos de 3 a 5 miligramos, en 15 a 20 minutos podemos darle de 2 a 3 veces, ¿no?
viendo que el paciente responda o no. En el caso de los pacientes con asma o con asma severa o con trastorno del sensorio, aplicarle morfina sería contraproducente porque nosotros disminuiríamos la frecuencia respiratoria y esa frecuencia respiratoria de por sí compensatoria en esos pacientes podría hacer que nuestros pacientes lleven a una parada respiratoria y a un paro cardíaco. Entonces, mucho cuidado, ¿no?, en pacientes que estén con disminución del estado de sensorio, pacientes que estén muy taquipnéicos, tengan una respiración muy rápida, y que esto sea un mecanismo compensatorio. El hecho de administrarles morfina es un depresor del sistema respiratorio, podemos llevar a que nuestro paciente haga hipoventilación. Hipoventilación es un mecanismo de hipoxemia secundariamente a hipoxemia. Primero hipoventilamos y luego generamos hipoxemia, y luego el paciente de lo hipoxémico que estaba lo llevamos mucho más abajo y podemos llegar al paro. Ese paciente se puede morir, ¿ya? Con mucho cuidado, siempre pues viendo a qué paciente se lo vamos a aplicar. Otro punto en contra es la presión arterial. Presiones arteriales históricas por debajo de 90, tenemos que esperar, no administrar morfina, o esperemos, no es el momento para aplicarlo. Primero subamos presión, luego apliquemos la morfina, como le vuelvo a decir, entonces de 3 a 5 miligramos, ¿no?, en bolo, ¿no?, de entre 15 a 20 minutos podemos aplicar hasta 3 veces. Muy bien. Los nitratos son otro punto importante en cuanto al tratamiento del edema agudo pulmonar cardiogénico. La administración de nitrato, como sabemos, también es un vasodilatador potente, ¿no?, venoso, que va a ser administrado a 10 microgramos minuto inicialmente. La preparación que hacemos en una UCI de adultos es de 50 miligramos en 100 mililitros, lo aplicamos inicialmente a 5 cc por hora y titulamos estos valores cada 3 a 5 minutos hasta obtener una presión arterial sistólica entre 95 a 100 mililitros de mercurio. ¿Cuándo no usar nitratos? Eso también es algo importantísimo, ¿no? Eso es algo que también está muy escrito. No usar nitratos en los pacientes que usan inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, en la cabeza, el más famoso, el sildenafil o el Viagra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a generar? Pues mayor hipotensión arterial. No usar nitratos, eso hay que tener en consideración. No es muy frecuente, pero, digamos, hay que preguntarlo, hay que ver a quién lo aplicamos los nitratos, ¿no? No aplicarlo de simplemente de un momento a otro a todo paciente, ¿no? Hay que pensarlo también. Los diuréticos de Lassa, entre ellos la furosemida, también es un medicamento importante en aquellos pacientes que pueden respondernos a los diuréticos. Inicialmente lo usamos, ¿no? En dosis aproximadamente es de 1 miligramo por kilo en bolo, que son más o menos 3 ampollas en un adulto de 60 kilos. Son 3 ampollas endovenoso en bolo aplicados, y la respuesta se va a llevar a cabo en los primeros 30 minutos. Este paciente tiene que estar obviamente ya con una sonda Foley, ¿no? Si es un paciente que tenemos que cuantificar estrictamente el volumen que estamos perdiendo, tenemos que cuantificar cuánto de líquido vamos a extraer con nuestros diuréticos, ¿no? Podemos usar, una vez que tengamos una respuesta, digamos, a este bolo de furosemida, que dijimos que puede ser hasta de 1 por kilo, ¿no?, a las siguientes horas, de acuerdo a la evolución, si es que el paciente se torna oligúrico, administrar bomba diurética, ¿no? La bomba diurética son 20 ampollas de 20 miligramos en 100 centímetros cúbicos, y esto inicialmente a 10 cc por hora, lo que equivale más o menos a entre una ampolla por hora. Y titulamos la velocidad de infusión de acuerdo al volumen deseado. En este caso podría estar por encima de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso, que es lo ideal, ¿no?, en manejo de shock en general, 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, ¿correcto?
Esto va a descender el volumen plasmático y va a descender las presiones pulmonares y la presión de acuñamiento. Todavía lo pongo como algo anecdótico realmente, porque la presión de cuña ya no se mide tanto como lo hacíamos hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás nosotros medíamos rutinariamente, entraba un paciente en la UCI con shock de tipo desconocido, catéter Swan-Ganz, ¿no? En esas épocas nosotros metíamos catéter Swan-Ganz pues 5, 6, 7, 8 al mes o más, ¿no? Entonces ya hemos dejado de esa fase, como toda la medicina va avanzando, pues pasamos al monitoreo ecocardiográfico. Entonces, pero antes se usaba la cuña, era muy importante, la cuña pulmonar. La cuña pulmonar es la presión de acuñamiento, la presión de enclavamiento en la arteria, en las capilares pulmonares, ¿no? Donde se medía la presión al fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿no? Que nos representaba sobrecarga hídrica o fallo ventricular izquierdo, mejor dicho, ¿no? Fallo ventricular izquierdo. El otro punto importante es medios de soporte. Una vez que ya hemos logrado que nuestro paciente orine, nuestro paciente tenga ya un acumulado de balance negativo, le llamamos nosotros, o sea, los ingresos menos los egresos sean mayores que los ingresos, los líquidos que hemos perdido sean mayores, vamos a ir a nuestra ventilación. Digamos, es un paciente que no me responde a pesar del tratamiento que le estoy administrando. Le he puesto morfina, he mejorado la sensación de ansiedad, he producido vasodilatación arterial y venosa, ¿no? He hecho que mi paciente pueda ya orinar, pero me quedo corto con lo que he hecho. Mi siguiente paso es ventilación mecánica. Entonces, en ese momento ya tengo que decidir la bifurcación. Tengo que tomar una decisión. Paciente que va a iniciar ventilación mecánica invasiva, o tengo que iniciar, o le voy a dar la oportunidad de iniciar ventilación mecánica no invasiva. Cuando tengo que discernir entre qué voy a darle, porque evidentemente en edema agudo pulmonar cardiogénico, la elección en los estudios, lo que demuestra que mejora la morbilidad es la ventilación mecánica no invasiva. O sea, preferiblemente a un paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico es ventilación mecánica no invasiva. Es lo que tenemos que tener en la mente. Por eso es muy importante lo que yo tengo que hablar con mi paciente, explicarle: señor, vamos a colocar una máscara, un dispositivo especial en la cara que va a estar adherida a su rostro. Usted va a sentir que el aire va a ingresar y él tiene que colaborar. El hecho que el paciente no colabore, como les dije anteriormente, es un predictor que ese paciente no me va a responder a la invasiva y voy a tener que proceder al siguiente paso, que es la ventilación mecánica invasiva. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder determinar si me ha tolerado o no la no invasiva? 2 horas. Primera evaluación a la hora, donde mi presión arterial de oxígeno o mi PAFI aumente más del 50% de la inicial, puede ser un paciente que me esté respondiendo a mi ventilación mecánica no invasiva. Si yo no veo eso, mi PAFI persiste por debajo del 50%, mi presión arterial de oxígeno no sube a pesar de lo que estoy haciendo con la no invasiva, a pesar que el paciente tenga una buena respiración, mejor acoplamiento, retrasar el tiempo de la ventilación mecánica invasiva me va a traducir en mayor morbimortalidad a posteriori. Falla renal, inducción de injuria renal, daño cardíaco, daño cerebral, daño de muchos órganos. O sea, cuanto más rápido tomemos una decisión en UCI para verificar cuál va a ser nuestra actitud, vamos a tener mejor resultado más adelante. ¿Ya? ¿Cuándo usar ventilación mecánica invasiva en un edema agudo pulmonar? Primero, nuestro paciente, como ya dijimos anteriormente, la disnea, agitación, paciente con taquicardia severa por encima de 120, ¿no? Ortopnea, sudoración fría, crepitantes audibles, ¿no? Son indicaciones para poder realizar una ventilación mecánica no invasiva. Los parámetros pueden ser varios. En realidad acá he puesto algunos, ¿no? La clínica es muy importante y
la oxigenación también. Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno por debajo de 60, esas hipoxemias muy severas por debajo de 60, con dispositivos de alto flujo, con máscara de reservorio, que no me respondan a como yo desearía hacer, ¿no? Como yo desearía obtenerlas, ¿no? Un incremento, como le dije, de más del 50% de la presión inicial, arterial de oxígeno inicial o FIO o PAFI inicial, pues mi paciente, esas reintenciones respiratorias muy severas, muy graves, con trastorno del sensorio, con arritmias cardíacas de por medio, con hipotensión arterial persistente, ese paciente, así tenga yo en la obligación de darle primera no invasiva, yo retrocedo y prefiero darle ventilación mecánica invasiva, ¿no? Por el hecho de que es un paciente con muchas más comorbilidades de por medio. Arritmia cardíaca, hipotensión arterial, shock, con insuficiencia respiratoria, ese paciente no me va a no invasiva, ese paciente me va a ventilación mecánica invasiva. Lo tengo que intubar y poner pues, aplicación de presión positiva, ¿no? ¿Qué hace el ventilador mecánico cuando se le aplica presión positiva a el edema agudo pulmonar? Esto va a incrementar la presión intraalveolar, ¿no? Va a incrementar la presión intratorácica y va a haber redistribución del flujo alveolar hacia los capilares de fuga, en este caso los capilares linfáticos, y va a disminuir la emisión de sangre dentro del parénquima pulmonar. Va a mejorar la relación BQ, ventilación-perfusión, que es una relación importante para determinar zonas ventiladas y zonas no ventiladas, zonas bien perfundidas y zonas poco perfundidas. Es otro tema aparte. Los cambios hemodinámicos, va a corregir la hipoxemia. De todas maneras va a corregir la hipoxemia porque va a haber una especie de reclutamiento de alveolos. Zonas que estaban poco ventiladas van a ser reclutadas. Son como globitos que se van inflando en parte del pulmón que nunca se habían ventilado, que van a ser tomadas por el aire a presión positiva. Va a descargar el trabajo. Estos pacientes que van con taquicardia, 120, 130 de frecuencia cardíaca, ellos entran a ventilación mecánica no invasiva o invasiva, el paciente va a descansar y esa frecuencia cardíaca va a comenzar a disminuir y ustedes la van a ver. Los efectos sobre la hemodinamia, ¿no? Vamos a ver que el gasto cardíaco va a comenzar a disminuir también, por lo tanto puede haber algo de hipotensión arterial, ¿no? El retorno venoso también se va a ver disminuido y la precarga también se va a hacer disminuida. Esto conlleva a la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Es frecuente que ustedes vean un paciente que ingresa a ventilación mecánica, va a hacer hipotensión por lo que estamos hablando aquí, es general. Entonces ustedes en ese momento tienen que estar preparados, prevenidos a lo que va a pasar. Hipotensión, puede haber shock, por lo tanto ustedes tienen que estar preparados con sus medicamentos, en este caso vasoactivos, ¿no? Para poder aplicarlos y mejorar la presión arterial. Muy bien. Esto es la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Donde ustedes ven el dispositivo, ¿no? Del ventilador mecánico a presión positiva, que llega a una máscara acoplada perfectamente al rostro del paciente y que va a introducir aire a presión positiva, administrándole un flujo de aire con valores de presión que, bueno, para saberlo son valores de presión inspiratoria y valores de presión expiratoria, ¿no? Esto va a terminar un flujo. Entonces, al momento de ingresar, que bueno, y creo que sea charla de otra oportunidad, la ventilación mecánica es muy, muy extenso, pero lo que tienen que saber que estas máscaras van a introducir aire a presión positiva y va a redistribuir el flujo. Como les dije anteriormente, si no me responde en la primera hora y luego en la segunda hora no me responde a ventilación mecánica no invasiva, mi siguiente paso es ventilación mecánica invasiva, ¿no? Ahí ya pues entra pues al tema de la ventilación mecánica, en realidad que es un tema muy grande. Vamos a tener que tocar los valores de PIP, que es la presión expiratoria al final, la presión positiva al final de la expiración, ¿no? Que es sobre todo el valor que yo controlo para que la presión dentro del tórax
del alvéolo aumente y pueda redistribuir el flujo de líquidos hacia los sistemas de drenaje, linfáticos sobre todo. Bueno, esta es la ventilación mecánica invasiva, nos lo dije anteriormente. Bueno, a ver, algo más que se me esté pasando, no sé, preguntas. Creo que ya he acabado. Sí, doctor. No sé si tienen preguntas por medio, algo. Doctor, le invitamos a... Si hay una pregunta por parte del auditorio. Bueno, si no fuera así, agradecemos la presencia